Bienvenidos, amigos y amigas. Estamos estudiando la Biblia cada día, un capítulo. Con seguridad Dios tiene un mensaje para tu vida hoy, así que dale like, dale allí a la manito, suscríbete a este canal si no lo has hecho todavía. Vamos juntos en Hechos capítulo 15. Leamos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Se presentó este problema. Algunos judíos llegaron a Antioquía, donde la iglesia había crecido y ya estaba constituida. Como sabemos, Pablo y Bernabé, sobre todo Pablo, fue designado para predicar a los gentiles. Y él no les estaba poniendo trabas que tenían que ver con pautas ya propias de los judíos, como era la circuncisión, el cual era un requisito y una distinción de una persona judía, de un hombre judío. Pero Pablo entendió claramente que esto no era necesario imponérselo a los gentiles, que tenían otra cultura. Pero allí entonces se presenta esta discusión, se resuelve enviar una comisión a la iglesia, a la dirigencia de la iglesia. Allá en Jerusalén se establece un importante concilio para tratar el caso, y allí vemos entonces un desenlace. Dice el versículo 6, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Pedro les contó, les recordó cómo se había manifestado el Espíritu Santo con Cornelio, un soldado romano, y siendo gentil, el Espíritu Santo vino a él y a su familia, se manifestó, el Señor le habló. Así que él les muestra que Dios escogió también a los gentiles y que no debían seguir poniendo esas barreras o esas trabas para hacerles el camino más difícil, el camino de entrada a la salvación. Ya les dijo entonces que ellos habían recibido el Espíritu Santo y que ninguna diferencia entre ellos y nosotros, y purificando por la fe sus corazones, todos judíos y gentiles por igual, por gracia del Señor Jesús, serán salvos. Este fue el mensaje contundente de Pedro. Luego aparece Jacobo desde el versículo 13 en adelante. Dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Jacobo, el hermano de Jesús, que llegó a ser un dirigente importante de la iglesia naciente. Él emite su opinión autorizada y su decisión respecto a lo que ha de hacerse, desde el versículo 19 hasta el 21. Notamos allí que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Esta es la resolución que tiene ya Jacobo después de estar en el concilio con su voz autorizada. Finalmente atiende el llamado de Pedro, de Pablo, de Bernabé, que no se le impusiera la circuncisión a los gentiles. Recuerda que gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Entonces, sí determinan que se le recomiende a los gentiles que no infrinjan la ley de Dios concerniente en la contaminación de los ídolos, que no practiquen la idolatría, que se aparten de la fornicación, que es un pecado moral, y de ahogado y de sangre, que es una ley que venía desde Moisés con respecto a la salud, ya que en Levítico 11 se describe los alimentos o animales que podían consumir, pero eso sí, desangrándolos, no consumir la sangre de los animales. Por eso dice que no se consuman animales ahogados, porque pues ellos no son desangrados antes de consumirlos. Estas son las pautas que ellos determinan, son pautas saludables y también que tienen que ver con los mandamientos de Dios.
Luego vamos a ver el versículo siguientes. Los creyentes cristianos deben apartarse de esto. Finalmente nos vamos al versículo 21. Dice lo siguiente: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada sábado. Y nuevamente aquí hay una referencia a que el sábado es el día de reunión, es el día de adoración al Dios creador, es el día santo de Dios. Muy importante que subrayemos esto porque hemos venido viendo cómo el sábado es el día del Señor, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahora en Hechos también se corrobora este tema. Del versículo 36 al 41 encontramos la referencia a Juan Marcos, pariente de Bernabé, autor del segundo evangelio. Había abandonado tempranamente el anterior viaje misionero y esto disgustó un poco al apóstol Pablo. Y ahora, cuando Bernabé quiere llevarlo en el viaje misionero, pues tienen una discusión, una diferencia por este asunto y se termina el tema haciendo dos parejas misioneras realmente. Ahora Pablo y Bernabé se dividen. Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Es normal que entre nosotros, aún siendo miembros de la misma iglesia o líderes de la iglesia, tengamos algunas diferencias de conceptos, de opinión y somos seres humanos y esto es bueno que veamos cómo aún en ellos, líderes de Dios, se presentó esta diferencia por una situación de la manera de trabajar en la labor. Pero finalmente se resuelve porque Pablo ya se fue con Silas y Pablo termina por cambiar de opinión y solicita la presencia de Juan Marcos porque me es útil para el ministerio ya más adelante en Segunda de Timoteo, en Colosenses y también en Filemón. Ya vemos que Pablo cambia de opinión. Tuvo un momento de tensión, pero al paso del tiempo todo se organiza y la paz y la comunión está completa. Esto nos invita también que en un momento dado podemos tener cierta separación con alguien, pero qué bueno que al paso del tiempo reconozcamos que debemos estar en completa unidad, como Dios quiere que estemos siempre. Y aquí se presenta el inicio del segundo viaje misionero de Pablo, durante el cual el evangelio llega a muchas otras ciudades. Queridos amigos y amigas, terminamos aquí este capítulo que nos muestra algo importante y es que no debemos ponerle trabas a las personas, no debemos imponer ritos, ceremonias, asuntos terrenales y humanos para que una persona siga el camino del Señor. Tenemos que recordar que lo más importante es que sigamos lo que está escrito en la palabra, que no impongamos nuestras teorías o la teoría de alguien o los métodos de alguien. No, aquí la palabra del Señor es muy clara y nos muestra cuál es el camino, cuál es su ley, cuáles son sus mandamientos y no hay otro camino. Muy bien, terminamos con una oración. Te invito para que inclines tu cabeza. Señor, gracias te damos por tu palabra. Seguimos viendo la historia de Hechos de los Apóstoles, cómo el Evangelio fue predicado, cómo se extendió aún más allá de las fronteras judías, incluyendo a estas tierras de personas que tenían otras creencias y que poco a poco fueron también conformando la iglesia. En este tiempo, Señor, tenemos que seguir también predicando tu palabra, tu evangelio, y recordar que es el evangelio de la gracia, porque la gracia es el principal tema de tu palabra. Oh Señor, que tu bendición sea con todos los que están escuchando ahora este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y siga guiándote en todas tus actividades de hoy.